Buenas tardes o buenos días, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Ya damos comienzo a la unidad 3 y vamos a arrancar con lo que son los grandes vasos, ¿sí? ¿Para qué vamos a empezar a trabajar con esto? Primero porque nosotros estuvimos aprendiendo a tomar control de signos vitales y muchos de ellos tienen relación con estos vasos. Nosotros tomamos pulso y tomamos tensión arterial, ¿sí? Por lo cual deberíamos saber las ubicaciones de los grandes vasos, que ustedes por ahí lo ven en anatomía, pero nosotros vamos a ver un poquitito la construcción interna de estos vasos para que veamos las diferencias entre venas y arterias y a la hora de aplicar medicación o contraste sepamos qué es lo que estamos haciendo. Primero que nada vamos a ver a grandes rasgos estas anatomías de los vasos y las grandes diferencias que existen entre venas y arterias y los capilares de ambas, ¿sí? Por este lado tenemos en azul, que es el color con el que se caracteriza a las venas, eh, y por este lado tenemos a las arterias teñidas del color de rojo. ¿Por qué sigue esta particularidad de color? Vamos a desmitificar el príncipe azul, ¿por qué era azul? Por ahí ustedes ya a lo mejor la saben a la historia, pero en realidad los príncipes y los reyes no tenían permiso de estar afuera para no exponerse y que no sean asesinados. Entonces su piel, al no estar expuesta al sol, era muy clara, era una piel muy blanca, por lo que sus venas, ¿sí? Que a todos se nos notan eh, a simple vista, a ellos era muy notorio, parecían incluso casi envenenados y se veía las venas por donde corría su sangre. Las venas tienen esta coloración azulada en relación a la de las arterias que la tiene roja. ¿Y por qué? Porque la sangre que circula dentro de ellas es sangre carboxigenada, ¿sí? Cuando nosotros veamos un poquitín de qué se trata esto, esta composición que tenemos dentro de la sangre, tenemos dentro de ella eritrocitos que tienen hemoglobina y cuya globina, ¿sí? Va a tener 4 cadenas peptídicas que van a tener hierro en el medio de esas cadenas y que se van a aliar con eh, partículas de oxígeno. Esto lo vimos en las unidades anteriores, ¿no? Cuando vimos saturación. Entonces, si decimos que esta sangre carboxigenada va a tener un tono más opaco, va a llevar ese color característico con el que lo vemos afuera, pero ni bien sacamos sangre, observamos que una es un rojo más brillante, que es la sangre arterial porque está oxigenada, y la sangre venosa, que es de un rojo más intenso, más similar al morado, que es la sangre carboxigenada. Ahora vamos a ver la composición entonces entre estas venas y arterias. Primeramente, a simple vista, lo que vemos es el grosor de las paredes de la arteria, ¿sí? Que es mucho mayor, y la luz que circula dentro de ella es mucho inferior a la de las venas, ¿sí? Una segunda gran diferencia es que las venas tienen estas válvulas, ¿sí? Válvulas que nos van a ayudar a evitar el retorno venoso. Si nosotros decimos que las arterias salen del corazón, ¿sí? Del ventrículo izquierdo van a salir hacia, ¿sí? El torrente sanguíneo de todo el cuerpo, ¿no? Van a conformar, perdón, el torrente sanguíneo de todo el cuerpo. Estas arterias entonces van a llevar esta sangre oxigenada a distribuirse en todo el cuerpo, ¿sí? Y necesitan cierta presión para ejercer esta fuerza de descargue, de llevado de sangre hacia los diferentes puntos del cuerpo, por lo cual van a tener en su composición de las paredes capas, ¿sí? Elásticas y musculares que van a ayudar a poder contraerse y elevar la presión o relajarse y disminuir la presión con la que vamos a transportar este volumen sanguíneo. En el caso de las venas no tenemos eh, esas capas musculares, por lo cual las venas, perdón, que son quienes traen de regreso esa sangre, lo hacen cuesta arriba. ¿Sí? Imaginemos el corazón en la posición en la que está y a qué altura la sangre tiene que volver desde los pies, por ejemplo. ¿Cómo hace para volver si no tiene esta
fuerza, este poder que le ejercerían los músculos. Y en gran parte también es impulsada por los músculos externos, ¿sí? Que van acompañándola, pero también para evitar, ¿sí? Que este impulso que se sigue a través del corazón, que eyecta la sangre, evitamos también que se vaya volviendo la sangre y quede toda acumulada en los pies. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Con cada contracción del corazón, la sangre es inyectada y al momento de la relajación, las válvulas se cierran para evitar el reflujo. Entonces, la sangre va a circular unidireccionalmente desde abajo hacia arriba en este caso. ¿Sí? Bien, entonces esa es una gran diferencia. Poseen válvulas, ¿sí? Las arterias no las poseen. Fíjense en la imagen que tenemos acá arriba, vamos a ver que esta vena, ¿sí? Al no tener sangre dentro, está como colapsada. ¿Por qué? Porque al no tener esta membrana muscular que reviste a la arteria, no va a conservar su forma cuando no tiene sangre por dentro. Fíjense en cambio la arteria como sigue manteniendo su luz, ¿sí? Porque estas paredes ayudan a conservar la forma de la misma. Por lo cual, esa es otra gran diferencia, ¿sí? Entonces, ambas están compuestas por una túnica externa, ¿sí? Después tenemos una lámina elástica externa en el caso de la arteria. Ambas tienen una túnica media, ¿sí? Y tenemos otra capa, otra lámina elástica interna en el caso de la arteria. Ambas tienen tejido conectivo suelto, ¿sí? Como túnica íntima, y ambas tienen endotelio como túnica íntima, ¿sí? Las venas tienen válvulas y las arterias van a tener esta capa muscular, ¿sí? Bien, en el caso de los capilares, que son esos vasos más finos para ir llegando a lugares más pequeños, lo que vamos a tener es simplemente una capa basal y una capa de endotelio por dentro, ¿sí? Acá están bien detalladas las estructuras para que puedan hacer la comparación entre unas y otras, entre arterias, venas y capilares, ¿sí? Como veníamos nombrando, lo que van a otorgarle la forma, ¿sí? Lo tenemos aquí arriba. Después tenemos otras particularidades, que es como les decía, en la capa, la arteria vamos a tener una capa muscular gruesa, en las venas tenemos presencia de válvulas para evitar el reflujo y los capilares tienen un grosor muy pequeño porque necesitan llegar a lugares pequeños, ¿sí? La función es el transporte de sangre, en todas es el transporte de sangre, pero en las arterias es el transporte de sangre que sale desde el corazón, ¿sí? Y en el circuito mayor siempre va a ser oxigenado, en el circuito menor va a ser carboxigenada, porque se dirige justamente hacia los pulmones para poder ser ahí sí oxigenada. En el caso de las venas, transportan sangre hacia el corazón, o sea que vuelve desde todo el cuerpo hacia el corazón, generalmente carboxigenada o desoxigenada, sería lo mismo el sinónimo, ¿sí? Salvo, ¿sí? Cuando partimos de los pulmones hacia la aurícula izquierda, vamos a tener esas venas con sangre oxigenada, lista para ser eyectada por el ventrículo izquierdo hacia todo el cuerpo, por las arterias, ¿no? Y en el caso de los capilares, transportan sangre a los tejidos y permiten el intercambio entre sangre y células de sustancias. Acá van a encontrar otros tipos de características, ¿sí? Unas de ellas las vamos a ver en las siguientes diapositivas. ¿Cómo hacemos este movimiento de la sangre en las venas, no? Ustedes fíjense, acá tenemos el músculo y su irrigación, ¿sí? Sanguínea a través de las venas. Este músculo, en este caso de la pantorrilla, va a funcionar como una bomba muscular, ¿sí? Para las venas más profundas. Lo que va a hacer, como vemos acá, cuando el músculo se contrae, va propiciando la eyección, ¿sí? De la sangre, ¿sí? Del regreso hacia el corazón. Y cuando los músculos están relajados, tenemos la presencia de estas válvulas para evitar este retorno
este retorno venoso, ¿sí? En los capilares tenemos 3 tipos de capilares diferentes y va a ser acorde a la función que vaya cumpliendo cada uno de ellos. Estas diferencias de los capilares tienen que ver con el endotelio y el tipo de membrana que tienen dentro. Ambos van a tener la membrana basal, ¿sí? Pero va a diferenciarse el espacio intracelular que existen entre ellos, ¿sí? Tenemos el capilar continuo, en donde casi no hay luz entre células, ¿sí? Después tenemos el capilar fenestrado, que permite el paso, fíjense, estas fenestraciones, estos espacios entre las células que van a permitir cierta filtración. Y después tenemos el sinusoide, donde el espacio es amplio, ¿sí? Y va a permitir justamente estos intercambios con mayor fluidez. En el caso del sistema arterial, ¿sí? Vamos a encontrar un sistema de arteria aorta, ¿sí? Donde tenemos una una aorta ascendente, aorta descendente, aorta abdominal y tronco brachiocefálico. Acá vamos a poder evidenciar cada uno de estos que les acabo de nombrar. Entonces tenemos, por supuesto, la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda, ¿sí? Que van a nutrir esta aorta ascendente, ¿sí? Tenemos el tronco brachiocefálico, que va a ir a la subclavia derecha y subclavia izquierda. Por otro lado, la arteria carotidia común izquierda, arteria subclavia izquierda y el arco aórtico, ¿sí? Para dar comienzo después a la aorta descendente, la aorta torácica y la aorta abdominal, como vemos en este espacio. En el caso de las carótidas, acá podemos observar, ¿sí? Cómo es el flujo sanguíneo que va hacia el cerebro, ¿sí? Tenemos la arteria carotidia externa, la carótida interna y la carótida común. Nuevamente el dibujo como para poder ubicar cada uno de estos pasos importantes. En el caso de las arterias subclavia, vamos a tener las ascendentes, que es la arteria vertebral y la arteria tiroidea inferior, las descendentes, que es la arteria intercostal superior y arteria mamaria interna, ¿sí? Y las externas, que está la arteria escapular superior, arteria escapular posterior, arteria cervical transversa superficial, cervical ascendente y cervical profunda. Cuando vamos ya a uno de los miembros, en este caso el miembro superior, vamos a tener la arteria axial, humeral, radial y cubital. Acuérdense que nosotros tomamos justamente desde la radial, como lo vimos en las clases anteriores, el pulso, ¿sí? Yo siempre les recordaba que en el caso de la radial van a continuar con el dedo diciendo arteria radial, antena de la radio. ¿Sí? Es simplemente para recordar algunos de estos. En el caso de los miembros inferiores vamos a tener la femoral, poplitea, ¿sí? Que es detrás de la rodilla, la tibial, peronea, ¿sí? Pedia y el arco dorsal. La pedia también nos sirve muchas veces para tomar pulso, sobre todo en las urgencias, porque a veces la acumulación de personal sobre la zona torácica del paciente nos hace inaccesible los brazos o está conectado a algunos elementos por lo cual no podemos llegar. Esa es una buena opción. Podemos tomar tanto la femoral como la poplitea o la pedia para poder realizar el control de signos vitales, incluso también así la tensión arterial en los miembros inferiores. En el caso del sistema venoso, acá vamos a tener a la cava superior y la yugular externa e interna, ¿sí? Perdón, puse externa y externa. En el sistema venoso, en los miembros superiores, vamos a tener como profunda la axilar, ¿sí? Y como superficiales la basílica cefálica, antebraquial y palmar.
Por último, la cava, perdón, el sistema venoso de cava inferior, y de los miembros inferiores tenemos las venas profundas como la femoral y la poplitea, las superficiales como la vena safena, la vena tibial y el plexo venoso dorsal. Esta es un pantallazo rápido, no se asusten, es simplemente para que ubiquemos estos grandes vasos, sepamos cuáles son las características, qué esperar a la hora de inyectar medicación, y es importante que identifiquemos, ¿sí?, cuáles son arterias y cuáles son venas, que las sepamos ubicar en los reparos anatómicos, para que a la hora de colocar una vía periférica, que es una de las técnicas que van a aprender en esta unidad, sepamos bien hacia dónde dirigirnos, ¿sí?, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Bueno, chicos, nos estamos viendo en una próxima clase donde vamos a trabajar justamente esto, la técnica de colocación de vía periférica y los recaudos para tener en cuenta a la hora de administrar medicamentos, no solamente qué condiciones tenemos que tener en cuenta, sino también las vías de administración y precauciones universales. Que tengan buena jornada, nos estamos viendo en clases de consulta.